Vamos a conocer el trabajo de un artista ilustrador que maneja el dibujo para expresar sus emociones, ya sea con la línea, el color o los dos. Ahora vamos a conocer al artista Luis Morocho, que nos va a contar cómo usa el recurso del dibujo para sus personajes en las historietas. ¿Cómo creas tus dibujos en tus historietas? Cuando uno va a crear un cómic, lo primero que tiene que hacer es observar mucho a su alrededor. Tiene que ver cómo son las personas, cómo son los autos, cómo son los edificios, el tipo de ventanas que hay. Para eso podemos observar desde nuestra propia casa hacia afuera y poder ver qué ocurre a nuestro alrededor, o tal vez en el campo o en las calles. Tomar referencias de lo real, de la naturaleza, es lo más recomendable para empezar a dibujar. ¿Cómo trabajas la expresión de emociones en tus dibujos? ¿Usas algún referente para eso? ¿Nos muestras cómo? La idea de hacer las expresiones lo mejor posible es lo siguiente. Al observar a las personas podemos identificar qué rasgos nos sirven para poder dibujar mejor. Tomamos un lápiz, un papel y un borrador, por si acaso, siempre es bueno, y dibujamos las cejas hacia abajo, hacia arriba, la sonrisa también, primero de manera muy simple y luego eso se va a convertir en algo más complejo según cómo avance el proceso de nuestro trabajo. ¿Qué pasos usas para dibujar? Lo primero es el boceto. En el boceto tenemos que soltar y volcar en el papel todas las ideas que tengamos. Y tiene que ser de manera ágil, rápida, simple y sin complicarnos mucho. Luego de eso iremos a un proceso que es el de limpiar el boceto. Dibujamos un poco mejor lo que hemos hecho ya y al final entintamos con un lapicero o lo que tengas a mano en realidad. Le das una mejor definición y si quieres también los pintas. En el caso de que pudieras usar una computadora, existen tableros en los que puedes dibujar en la pantalla y usar programas que se usan aquí directamente, pero si no, no es necesario una computadora para poder contar una buena historia. ¿Qué materiales nos recomiendas para trabajar si es que estamos empezando? Lo único que necesitas es un lápiz, un borrador y un papel. A partir de eso puedes crear las historias que tú quieres. Puedes llevarnos a mundos fantásticos o a la realidad o a contar la historia de algún amigo tuyo o algún familiar o algún personaje que tú te inventes. No hay límites para eso. Y además, para contar un cómic lo más importante es narrar la historia. El dibujo, no te preocupes de eso. No importa si tú consideras que te falta aprender una cosa u otra. Lo importante es que nos cuentes la historia que está en tu mente y en tu corazón. ¿Qué emociones te resulta más fácil y más difícil representar? Las más fáciles siempre son las que exageras más. Por ejemplo, cuando alguien está muy molesto o está muy feliz o que está llorando. Y las más complicadas para mí son las que están en término medio. Por ejemplo, puede haber algún personaje que está pensando algo sin decir nada y lograr esa expresión con algunas líneas moviéndolas un poco más arriba, un poco más abajo, suele ser un poco más complicado. Sin embargo, si practicamos y borramos y volvemos a intentarlo y volvemos a intentarlo, casi siempre llegamos al objetivo que queremos lograr. ¿Qué ejercicios de dibujo nos recomiendas para representar la expresión de las emociones en los personajes? Es importante y es interesante poder descubrir cómo se mueve el rostro humano o los gestos que hacemos cuando expresamos cosas. Así que yo te recomiendo que si tienes un espejo o tienes una cámara de fotos con la cual tomarte algunas tomas y poder observar y copiar de allí, es genial. Y si no, siempre estará un buen amigo o un hermano o un familiar al que le puedas pedir que se mueva como tú necesitas para poder dibujarlo. Qué interesante cómo este artista trabaja las emociones a través de los personajes que dibuja. Es darnos cuenta que con pocos elementos, con 2 puntos como ojos y una línea como boca y un par de líneas más como cejas, podemos hacer expresiones que luego podríamos hacer más complejas si queremos o el cómic que vamos a hacer nos lo pide. Por ejemplo, podemos empezar con un gesto de alguien muy molesto. Esas 2 cejas hacia abajo y la línea de la boca también hacia abajo, podemos desarrollarla en un concepto de caricatura y luego hacer algo más realista. De la misma manera, van a ver que tenemos la reacción contraria, los pequeños ojos, las cejas hacia arriba y la boca también hacia arriba. Vamos a
Es decir, cómo se van a relacionar con otros personajes para el desarrollo de la historia que queremos contar. Así es, Patti. Veamos algunos ejemplos de cómo nuestro artista invitado desarrolla una secuencia breve de una historia en algunas viñetas. La colección El Universo es una colección creada por Luis Morocho como ilustrador y Santi Selvi como guionista, y está editada por Noé Editorial en España. Su primer número se llama La Ley de Expansión de Hubble. De la mano de una familia muy singular, nos vamos a adentrar de lleno a un mundo de astronomía y repleto de planetas, estrellas, satélites, asteroides, galaxias y constelaciones. Desde lo más cercano a nosotros, que es el Sistema Solar, a los objetos más lejanos y extraños del universo, como los agujeros negros o las estrellas de neutrones. Vamos a acompañar a Clara, a su hermano Álvaro y también a su abuelo Jaime, y vamos a conocer cuáles son los movimientos de la Tierra a través de su órbita solar.